Somos pasión por la afición, ideas que se mueven, voces en acción. Aquí se comparte, aquí se aprende, creciendo juntos en cada conversación. Movimiento, mente y corazón, tres voces, una misma misión. Si la afición se vive con pasión, este es tu espacio, bienvenido al flow. Rehabilita con pasión, aprendiendo en cada conversación. Rehabilita con pasión, lo que se comparte tiene más valor. Somos Xavier, Nixon y Gia, y esto es Rehabilita con pasión. Muy buenas noches, mi gente. Bienvenidos a este hermoso podcast Rehabilita con Pasión. Hoy teníamos un episodio súper especial. Tenemos a una gran colega y amiga, Sara Cuello, con un tema que la verdad en lo personal me apasiona muchísimo y es, ¿estamos realmente enseñando a moverse mejor o solamente estamos rehabilitando lesiones? Entonces, Sara, por favor, ¿puedes presentarnos? Bueno, comentarnos un poquito quién eres para que la gente te conozca, pues, y nos vamos de largo. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, gracias a ustedes por la invitación y al Mike por mencionarme. Justo hace unos días nos vimos y estábamos conversando de ustedes, entonces ahí nació, creo. Bueno, a ver, yo soy fisio, como ustedes también, soy de Quito. Llevo ya 10 años siendo fisio. Justo este año cumplo 10 años siendo fisio. Y nada, amo lo que hago. Yo siempre digo que la fisioterapia me escogió a mí y no yo a ella, porque yo, como creo que la mayoría de todos somos, como alguien dijo de una forma súper fea, médicos frustrados. En algún punto todos queríamos ser médicos o estudiar medicina y por cosas de la vida pues terminamos en esta carrera y creo que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Entonces, nada, por cosas de la vida, yo iba a estudiar medicina, de hecho ya entré a medicina en la Católica y me quedé embarazada. Y mi papá me dijo que tenía que estudiar algo que acabara más rápido, porque medicina era demasiado tiempo. Entonces yo de mala gana me dice, estudia enfermería. Yo no, enfermería no. Me dice nutrición, no, tampoco, nutrición no. Me dice, entonces le digo, no sé, fisioterapia ya, así como full mala gana. Y no me gustaba. O sea, mi plan era terminar la carrera y cambiarme a medicina. Hasta que en tercer semestre conocí una profesora, una de las primeras fisios que hubo aquí en el Ecuador, y ella hizo cambiar mi forma de ver la fisioterapia, porque creo que al igual que todos pensaba que la fisioterapia era solo masajes. Y no tenía idea del impacto que podíamos llegar a tener en la vida de las personas. Entonces, ahora me apasiona la fisioterapia, amo lo que hago, como les dije, y de hecho también enseño. Yo soy profe actualmente en la Cato, devuelvo algo de lo que recibí, así que eso. Es curioso lo que tú dices. Sabes que es la primera vez que me encuentro con un fisio que prácticamente es mi historia. Me sentí identificado full. Yo estuve 3 años intentando estudiar medicina aquí en Guayaquil con 950 puntos. Y créeme que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy me dan cupo. Pero es una bonita experiencia porque así como tú dices, comparto lo que dijiste. El aficio te elige, literal, porque así mismo me salió Ujú. cupo para enfermería y yo no quiero eso. Yo soy instrumentista quirúrgico, entonces yo sé que es un enfermero. Y digo, no, eso yo no quiero andar con mi carrito de medicamentos, no, nada que ver. Quiero algo más libre. Y pues mi mamá me dice, no, fisioterapia. Y yo, ¿qué es eso? Ah, bueno, ya no importa. Quería obstetriz, pero tampoco me salió. Pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos hablando, pues, de un tema, vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y curioso. En lo personal, no lo había visto nunca, pero creo yo que ya he venido como que aplicando su esencia con mis pacientes, así que creo que se me va a familiarizar bastante este tema que vamos a hablar. Y hay una frase que me gustó que dice, el movimiento más allá del enfoque estructural. Cuéntanos un poquito acerca de tu historia y cómo llegaste a conocer la famosa técnica GEMS. ¿Así se dice? ¿Está bien dicho? Sí, sí, son Perfecto. los sistemas de movimiento Jens. Ajá. A ver, bueno,
es bien chistoso porque yo traduzco cursos de fisio. Soy intérprete de cursos de fisio del inglés al español. Entonces, no sé, nunca me he escuchado traduciendo porque mi cerebro está enfocado en la traducción más que en escucharme lo que estoy haciendo, pero todos me han dicho que lo hago bien, entonces no sé, no sé qué tal lo hago. Y es muy chistoso porque todos me preguntan, ¿cómo aprendiste inglés? ¿Viviste en Estados Unidos? ¿Cómo sabes de inglés? Y la historia de cómo yo aprendí inglés es full chistosa porque cuando yo era niña, en la casa de mi abuelita había una tele súper vieja y tenía un cable, me imagino que era cable robado, no sé, pero a esa tele llegaba señal de Nickelodeon en inglés. Entonces yo veía dibujos en inglés, entonces veía Pistas de Blue, veía Art Attack, veía Dora la Exploradora, todos los dibujos en inglés. Entonces, claro, me imagino que mi subconsciente debe haber aprendido. Y para mí el inglés nunca fue como la materia difícil que es para todos. O sea, para mí era súper fácil, yo acababa las pruebas de una, aprendí de hecho gramática en la escuela y como siempre entendí bien el inglés y siempre me gustó, eh, yo escuchaba full música en inglés y claro, cuando era niña, una prima de mi mami es de Estados Unidos y ella tiene sus hijitos y ellos venían, nosotros jugábamos y ellos hablaban en inglés, nosotros en español, pues nos entendía. Entonces, yo siempre he leído todo lo de fisio en inglés. Claro, antes no había las herramientas que hay ahora. O sea, antes te tocaba traducir a lo criollo en Google. Y de hecho yo nunca traducía los artículos, o sea, yo me los leí enteros y cuando me hice la tesis para graduarme de la U, y yo prácticamente hice la tesis en inglés y la traduje al español. O sea, todo lo fui sacando de los artículos que iba leyendo. Entonces un día Héctor Padilla, que fue mi profe, que es mi amigo, y trabajamos juntos algún tiempo, él me dice, Sarita, tú tienes full buen inglés y yo quiero que tú me ayudes. Y me dice, va a venir James Earls, que es un fisio inglés, que él trabaja mucho con el tema de los captores posturales podales, conectando el pie. Y él tiene igual algo que se llama Active Facial Release, que es liberación miofacial activa, o sea, hace liberación miofacial con movimiento. Entonces Héctor le trajo a James en el 2018 y me dijo, necesito, yo pensé que me iba a decir que le ayude conversando con él, no sé, o sea, nunca me imaginé que él me iba a pedir que le ayude traduciendo el curso en simultáneo. Entonces yo le dije, no, yo no, o sea, no puedo, o sea, no, nunca lo he hecho, la verdad. Y Héctor me puso su voto de confianza y me dijo, tú sí puedes, tú eres bien capaz, eres muy inteligente y lo vas a poder hacer. Aparte que también entiendo que no hay intérpretes de cursos por eso no hay muchos cursos que vienen acá al Ecuador en inglés. Todas, la gran mayoría son de españoles, argentinos, o sea, de profes que hablan en español. Entonces él me dijo, no, tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes. Entonces vino James, eh, el curso duró 3 días y salió bien, salió súper bien. Entonces, claro, Héctor me felicitó, me dijo que súper bien. Todos igual me hacían la misma pregunta que dónde aprendí. Entonces, claro, yo tenía full inglés técnico, uno, porque había leído artículos en inglés, y dos, porque vi Grey's Anatomy. Full veces en inglés, entonces, amo Grey's Anatomy, entonces tenía ahí el inglés técnico. Entonces, bueno, en 2000, ya después, esto fue antes de la pandemia, bueno, no me acuerdo, pero fue antes de la pandemia que fue esto del curso. Y después Héctor, él conoció James le pasó un libro de Joan a Héctor y ahí fue que Héctor empezó a leer muchísimo sobre lo que hace Joan, sobre el libro de Joan. Y justamente Héctor fue profesor de una maestría aquí en Quito, del módulo de prescripción del ejercicio. Entonces Héctor también ya tenía una escuela bastante grande con control motor, profesores de la maestría de él, de neurociencias. Entonces, para esto nosotros teníamos un grupo de educación continua que se formó mucho antes de la pandemia. Hacíamos cosas súper chéveres juntos, lastimosamente por el tema de tiempos,
cosas de cada uno. La verdad creo que el problema fue más del tiempo, que se nos dificultaba mucho reunirnos porque éramos como 7 oficios y poner de acuerdo a 7 oficios era bien difícil. Entonces, en este grupo de educación continua, pues aprendíamos muchísimo. Gracias a ellos yo aprendí, pues, crecí exponencialmente profesionalmente. O sea, todos nos ayudamos y creo que todos los oficios que están ahí, todos los oficios que estuvieron ahí son oficios excelentes. Les admiro muchísimo a todos. Y pues de ahí Héctor retomó nuevamente. Bueno, nosotros nunca nos dejamos de reunir, incluso en la pandemia nos seguimos reuniendo virtualmente. Y Héctor da las clases de la maestría, empieza a mandarse emails con Joan y Joan, el Héctor le invita al Ecuador y Joan dice, ok, yo puedo ir a hacer una presentación, yo puedo ir a hacer un curso de 3 días, un taller. Y sí, consígueme traductora. Entonces el lector otra vez, Sarita, necesito que me colites, por favor. Entonces ahí fue cuando le conocí a Joan. Ella vino la primera vez en 2023. En 2023 vino con su primer curso. Y claro, era bien difícil, o sea, para nosotros que más o menos teníamos el libro de Joan, más o menos teníamos como el concepto de Tomás Bonino, entendíamos como un poco de lo que se trataba. Eh, pero era como muy desconocido para nosotros. O sea, a veces yo decía, wow, qué bacán lo que hace Tomás, pero yo quisiera, o sea, saber cómo el man llegó hasta allá, o sea, cómo él llegó a entender tantas cosas del movimiento, porque cuando tú empiezas a entrar a este mundo es bien difícil al inicio como cambiar el chip. O sea, lo más difícil no es la parte teórica, como el resto de cosas en la fisio que uno aprende, sino lo más difícil es cambiar el chip que uno tiene. Entonces, Desaprender. claro, exacto, exacto. Entonces, para esto yo ya tenía mis más de 5 años de experiencia, 6, 7 años de experiencia. Y claro, o sea, venir haciendo algo que resultaba, que funcionaba, que ayudaba y cambiar, o sea, verlo de otra forma totalmente diferente, desarmar. Entonces, para esto yo también ya había hecho la maestría, había tomado las clases con Héctor. Héctor como que quería enseñarnos un poco también. Pero claro, o sea, uno se queda con muchísimos vacíos, incluso leyendo el libro de Joan, uno se queda con muchísimos vacíos hasta que no conoces a Joan. Y ella con su sencillez y con o sea, la forma en la que ella enseña y la forma en la que ella explica es súper fácil. Te hace entenderlo de forma muy, muy fácil y te hace descomplicar las cosas muchísimo, porque nosotros, no sé por qué, los fisios estamos acostumbrados a complicarnos la vida, o sea, nos encanta complicarnos la vida. Y claro, para poner un ejercicio nos complicamos la vida, para dosificar el ejercicio nos complicamos la vida y no, o sea, es bastante sencillo. Entonces, bueno, ahí conocí a Joan, tuve el honor de traducir su curso, de traducir su presentación primero, que fue una presentación como de 3 o 4 horas. Y es chévere porque tú cuando vas a un curso de fisio, tú te esperas de estar sentado y que alguien esté al frente tuyo parado hablando, leyendo sus diapositivas o exponiendo. Ella lo primero que hizo fue hacernos poner de pie a todos, hacernos conectar con nuestro cuerpo y nos hizo como un test, como que, a ver, alcancen el techo. Y todos como que alcanzamos el techo. Y dice, ¿quién siente dolor en la espalda baja? ¿Quién siente dolor en las rodillas? ¿Quién siente dolor en el cuello, en el hombro? Entonces iba haciendo preguntas y todos usábamos los brazos. Hasta yo tampoco sabía qué esperar porque era mi primera vez estando cerca de ella y viendo cómo ella lo hacía. Entonces dice, ok, ahora van a hacer esto, se van a frotar, van a mover, van a girar y nuevamente vuelvan a estirar. ¿Y qué sienten? O sea, y era como que, wow, o sea, como en segundos puedo dejar de sentir una molestia o una incomodidad que yo tenía en mi cuerpo y solamente contacto o solamente haciendo como algún gesto y esto desapareció. Entonces eso me voló la cabeza. Entonces los siguientes 4 días de curso para mí fueron un renacer, o sea, era muy difícil para mí traducir, aprender y tratar de quedarme con lo que Joan enseñaba. Entonces era como que hacer 3 trabajos al mismo tiempo y aparte que yo escuchaba lo que ella decía y en mi cabeza se me venía como que esto puede servirme para tal paciente o para tal paciente, para tal paciente. Entonces fue un reto bastante difícil, fue bastante duro y claro, yo siempre digo que
tercer día, cuarto día de traducción, mi cerebro termina hecho chicle, porque yo aprendo mucho también. Entonces muchos dicen como que qué chévere eres fisio y entiendes, pero claro, al ser fisio también me interesa lo que estoy escuchando en inglés, entonces a veces mi atención de lo que estoy escuchando y tengo que traducir se va y tengo que acordarme de lo que la persona dijo para de repetirles a todos en español, entonces es súper duro. Entonces básicamente así fue como conocí a Joan, fue como empezamos a hablar, ella me dio su número de WhatsApp, conversábamos, me mandaba información, entonces hasta ahora hemos estado en contacto. Wow, qué loco, la verdad. Yo sí, justo lo estaba pensando, porque siento que una cosa es traducir y otra cosa es procesar y aprender. Y querer hacer las dos cosas a la vez es donde se choca, ¿no? Me imagino que haber sido súper difícil, súper frustrante, porque es como que quiero aprender y no lo puedo procesar porque tengo que transmitirlo. Pero bueno, lo bueno es que Exacto, ajá. se puede hacer. Ahora, aquí me surge una duda. Entiendo que ya aprendiendo todo esto nuevo, literal, que de lo que nos enseñan en la U a todo esto que manejamos, el sistema de movimiento, Tomás, Joan, es un mundo de información nueva. ¿Qué fue lo que te hizo Mm. cuestionar la fisioterapia tradicional? ¿Cómo fue ese proceso de cuestionar? Como te digo, o sea, fue, a ver, primero, desde el inicio de que yo empecé a trabajar con pacientes, yo siempre me daba cuenta que los pacientes dejaban como de creer mucho en la fisioterapia. Entonces yo siempre decía como que, a ver, si estoy aquí es porque yo debo tener una misión y mi misión es, o sea, como todos, ¿no? Queremos superhéroes y tratarles de salvar la vida a todo el mundo. Entonces yo decía, o sea, mi misión es hacer las cosas bien. Entonces siempre he sido súper observadora. He sido súper observadora. Denme un segundo que justo pasó algo. Ya, perdón. Como les decía, siempre he sido súper observadora, entonces yo siempre cuando hacía prácticas, digamos, yo me fijaba en que los juicios nunca estaban como presentes con el paciente, sino que eran como que, como máquinas, o sea, como robots. Aparte que yo siempre hacía prácticas en lugares de fisio como en centros públicos, o sea, donde había una afluencia súper grande de pacientes. Entonces, yo decía, yo nunca me viera así, o sea, nunca me viera trabajando como que con 10 pacientes por hora. O sea, mi sueño no era como que trabajar en el IES, o mi sueño no era como que trabajar en el sector público. O sea, nunca quise o ambicioné estar ahí, a pesar de que te pagan muchísimo mejor que de lo que ganas en el sector privado, te pagan muchísimo mejor, tienes un sueldo fijo que es bastante bueno para el promedio que usualmente gana un fisio. Pero no, o sea, no, nunca fue como que quise o ambicioné estar ahí. Entonces yo siempre trataba como de hacer algo más, pero yo siempre sentía que me faltaba algo. Entonces, bueno, creo que mi evolución, como les dije, empezó cuando entré a Physio Upgrade, que así es como se llamaba nuestro grupo, que básicamente cuando entré me dieron una paliza mental, porque claro, Héctor es muy crack, Héctor es muy pilas, y él lo que hacía era analizar casos clínicos de pacientes. Así empezó el grupo de educación continua. Entonces, claro, Héctor justo en ese momento estaba haciendo su maestría en terapia manual y ellos analizaban mucho la parte biomecánica, como que analizaban movimiento, pero en la parte biomecánica, como que con el enfoque muy biomecánico. Y yo me quedé loca porque yo dije, o sea, no sé nada. Estos chicos son unos cracks y yo no sé nada. No sé nada. Entonces eso me obligó como a estudiar, a leer, a investigar, a prepararme más, porque cada vez que yo iba más preparada salían con más cosas. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo saben tanto? No, no puede ser. No puede ser que yo no sepa tantas cosas. Entonces, bueno, empezamos a estudiar mucho sobre neurociencia del dolor. De hecho, Héctor trajo un curso de Leonida, que era control motor y neurociencia, que eso también cambió muchísimo mi forma de ver la fisio. Entonces, y después, pues básicamente, yo me daba cuenta que de todos los pacientes que yo atendía, digamos que del 100%, el 70% se recuperaban y el 30% regresaban porque les encantó el servicio, la atención y lo que sea, pero seguían con dolor.
Entonces, claro, después de la sesión de fisio salían perfectos, maravillosos, sin dolor, y salían de la sesión, empezaban a moverse y el dolor regresaba. Entonces, eso para mí era como, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿qué me falta? ¿Qué no estoy viendo? Entonces, yo siempre he estado como un poco en contra de las máquinas, porque pienso que es una pérdida de tiempo, para el fisio y para el paciente. Por dos. Fúnalo, con nombre y marca, con nombre y marca. Entonces, o sea, nunca, no, o sea, no es que yo nunca he puesto máquina, o sea, yo trabajaba en una clínica que tenía que atender 5 pacientes al mismo tiempo y si no les ponía compes y magneto, o sea, no lo lograba. Y claro, después tenía que hacer terapia manual y después prescribir ejercicio, pero obviamente me quemé. Entonces, no es lo mejor, no lo recomiendo, no lo hagan, chicos. Eh, por más que sea un buen sueldo y por más que sea estable, es la mejor forma de quemarse y de testar la fisio y de testar los pacientes. Uno se siente sucio después. Sí, sí, o sea, te quemas, a la final te quemas. Entonces, yo sentía que me faltaba como ese algo y cuando conocí a Leonidas, sentí que hay algo me movió con lo de control motor. Entonces yo le pregunté a Héctor que yo quería saber más sobre control motor. Entonces Héctor me pasó los libros de control motor y yo los leí. No hice la certificación en control motor, pero me leí el libro de control motor. No por completo, pero sí en su mayoría. Entonces me encanta el principio que tienen los libros de control motor, sino que la palabra de esto es el control. Ya, entonces, bueno, cuando conocí a Joan, sentí que gran parte de las piezas faltantes de mi rompecabezas se empezaron a completar, porque, claro, lo que uno hace apenas sale de un curso es ir a aplicar lo que aprende en el curso. Entonces, lo apliqué con una de mis pacientes, slash familiar, que le tengo de paciente desde que yo creo que me gradué hasta ahora. Es la prima de mi mami, le quiero muchísimo. Y claro, yo a ella le ayudaba siempre y le veía 2 veces a la semana y ella me decía, es que yo no puedo dejar de tener fisio. O sea, tú tienes que hacerme de fisio de por vida porque yo me siento bien, o sea, sin la fisio yo me siento mal. Entonces yo quería como buscar la forma de hacer que ella deje de depender de mí y obviamente del fisio. Entonces, cuando conocí a Joan y lo que Joan hacía, lo primero que hice fue aplicarlo en ella. Entonces, le dije, bueno, ella siempre se quejó de dolor lumbar y dolor cervical, lo que más tenemos en todos los días. Y ella le habían dicho que tiene espina bífida oculta y que tiene o sea, que ya estaba fusionado el nivel de L5S1 y que tiene sacroileitis, o sea, muchísimos términos. Y claro, ella siempre decía, es que no me agacho por la sacroileitis, es que la L5 se sale y me duele. Y es que cuando tuve el latigazo del cuello, y entonces ella tenía muchísima rigidez en su cuello y en su columna lumbar. Entonces, lo primero que te enseña Joan es a encontrar primero, a analizar el movimiento en actividades de la vida diaria, o sea, cómo tú levantas el brazo para coger una caja que está arriba de tu cabeza, cómo tú te agachas al piso, cómo tú te sientas en una silla, cómo tú te paras de la silla, tú bajas y subes una grada. Entonces es súper chévere la forma en la que los sistemas de Joan evalúan. Es bastante interesante, ya les voy a explicar un poco más después. Pero yo le dije, ok, ¿cuándo te duele más? Me dice, cuando me pongo los zapatos. No me puedo poner los zapatos, o sea, no me puedo poner los zapatos. Empezó a usar zapatos sin cordón. Entonces le dije, bueno, un día traes zapatos con cordón y quiero verte cómo te pones los zapatos. Entonces ella se sentó y alzó la pierna y se metió el zapato. O sea, ella nunca se agachaba, nunca flexionaba el tronco sobre la pelvis. Entonces le dije, ok, Joan tiene muchísimas herramientas, entre ellas te hace como, ella dice que nosotros tenemos cerraduras del movimiento. Entonces, una de las principales cerraduras que nosotros tenemos es la respiración. Entonces dice que mientras tú no regules la respiración y la presión intraabdominal que tiene un paciente, el paciente va a seguir atrapado en el patrón. Entonces,
hice 3 cosas. Lo primero, le hice sentir su respiración y claro, obviamente su respiración era abdominal siempre. Por eso también siempre tenía dolor lumbar. Entonces regulé la respiración, hice que respirara con toda la caja torácica, no solamente con el abdomen. Después le enseñé básicamente en términos técnicos, le enseñé a disociar la lumbar del sacro, porque claro, cuando tienes un patrón equivocado de movimiento, el sacro y la lumbar siguen el mismo movimiento y naturalmente eso debería ir en sentidos opuestos. Le enseñé a disociar esto y le enseñé a flexionar la cadera sobre el tronco en supino. Y de ahí le dije, bueno, ponte los zapatos otra vez. Y fue muy chistoso porque ella se agachó y espérate, no sé qué acabé de hacer. Y se volvió a agachar. Y dice, no me había agachado en 5 años, o sea, no puedo creer que lograste que me agache. Entonces ahí dije, ok, no sé qué acabo de hacer, no sé qué pasó, pero algo pasó, o sea, fue magia. Entonces, claro, es una locura cómo puedes cambiar la vida de las personas con esto. El mago lo hizo otra vez. ¿Sabes Yo qué? vi que Me da mucha... creo que funcionó. Apreté todos los botones, dice. No, no, o sea, Literal. yo entiendo, yo entiendo perfectamente que detrás hay mucha ciencia que pues ya la venías recopilando y Ujú, aplicaste de forma libre pues y funcionó. Sabes que me da mucha curiosidad que este tipo de método, sin conocerlo, yo también soy muy seguidor de Tomás Bonino, gracias a Javier. Javier me mostró todo lo que es acerca de Tomás Bonino. Entonces, este es el más fanático de Tomás Bonino. Entonces, yo he venido aplicándolo bastante con los pacientitos, más que todo que tienen hernias lumbares. Ellos están muy cerrados, muy protegidos, muy limitados por el dolor. Entonces, yo me di cuenta que habían ciertos movimientos que ellos evitaban porque ya sabían que había un dolor en ese movimiento. Entonces, yo comencé a ujú. aplicar el factor externo, hacer algún Un ejercicio poco extraño. de manera implícita, sí, con un foco externo. Y pues Ujú, me di cuenta que era el mismo movimiento haciendo otra actividad y pues lo podía hacer de forma libre. Entonces yo comencé a ir exponiendo, eso fue un caso de una paciente de 55 años que tuve. Comencé a exponerlo el movimiento de forma gradual y cada vez aumentando más los grados de flexión o de extensión, hasta que un punto yo la comencé a grabar y hicimos un ejercicio sencillo. Y ahí lo que tú dices, hay muchas cosas que son simples, pero los oficios nos complicamos. Y yo creo que es porque como nosotros estamos tratando eh, de sorprender a mi paciente, que mira lo que yo hago esto y esto y esto, y es por eso que muchos oficios se casan mucho con la aparatología, porque yo tengo este aparato y este aparato y este aparato. Pero no es así, o sea, realmente el movimiento de forma libre es mucho mejor y más eficiente. Entonces, yo tengo ahí una pelotita de boba y con mi paciente le puse dos asientos así a lo largo, enfrente de ella. Ella estaba sentadita y le dije, a ver, va a ir rodando el balón hacia adelante y se va a ir como que agachando. Ella nunca había hecho ese movimiento en 2, 3 años. Yo comencé a grabar. Y yo le digo, ya, ok, ahora párese, póngase de pie. No, suelte el balón, ahí sentadita donde estaba, flexiónese hacia adelante. Y me dice, no puedo porque me va a doler bastante. Y yo le digo, mire, aquí el video, ya usted lo hizo. Uy, es verdad, usted es mágico. Entonces, yo creo que es lo mismo, yo creo que es lo mismo, exactamente. Ajá. sí, Entonces, es interesante sí, cómo sí. este tipo de aplicaciones son súper eficientes y son movimientos libres y sencillos. Y es rapidazo, o sea, es inmediato. Exactamente. Ajá. Correcto. Una cosita más que quería decir, bueno, quería felicitarte, Sara, la verdad tú no aprendiste inglés, tú tienes un don para el inglés, o sea, tú tienes un don para el aprendizaje. La verdad, yo te me saco el sombrero porque en lo personal hay ciertas cosas que a mí me cuesta aprender. Bueno, yo creo que cada quien tiene su forma de aprender, ¿no? Yo creo que más aprendo de experiencias de otras personas y escuchando. Obviamente lo corroboro después y veo que tenía razón, por así decirlo. Ujú. Pero mi respeto, Sara. Muy bonita tu historia. Gracias. Sí, completamente de acuerdo, la verdad que igual saco el sombrero. Ahora, llegamos a la parte que creo que todo el mundo que está escuchando este podcast está esperando, está anhelando. Y es, Sara, por favor, cuéntanos, ¿qué son los sistemas de movimiento y puedes explicarnos un poquito más? Obvio.
Claro que sí, o sea, sería como que, como les dije, o sea, al inicio uno dice, no sé qué hice, apreté todos los botones y funcionó. Pero en realidad hay full ciencia detrás de esto, claro. Como la fisioterapia, muchas de las veces la gente no entiende la fisioterapia, no entiende por qué la fisioterapia funciona, pero funciona porque hay ciencia detrás. Entonces, bueno, básicamente los sistemas de movimiento nos ayudan a entender cómo diferentes partes del cuerpo trabajan al mismo tiempo para cumplir una sola tarea, ¿ya? Y básicamente lo que hacen es que en lugar de fijarnos en lo micro, como decir la rodilla, qué está pasando con la rodilla, que la tendinitis, que el meñisco, observamos como que el macro, o sea, cómo la persona resuelve y cuáles son las capacidades de movimiento de la persona. Entonces, Joan, en su libro, que he hablado muchísimo del libro de Joan, es bastante económico, está en Amazon, se llama El Poder y la Gracia, ¿ya? Está en inglés. Está en inglés, es un libro que está en inglés, pero como Joan es inglesa, o sea, ella es de Australia, pero tiene inglés británico, su inglés es bastante sencillo y bastante fácil de comprender. Entonces, bueno, ella en las primeras partes de su libro dice que el movimiento es como un caleidoscopio. Ustedes sí cachan los caleidoscopios, que son como estos tubitos que uno va girando y van cambiando de formas. Ya, básicamente ese es el movimiento, que nosotros tenemos 1 millón de formas diferentes de hacer una misma tarea. 1 millón de herramientas diferentes de hacer una misma tarea. Entonces, básicamente lo que dice Joan es que nosotros ya yendo a la parte científica, tenemos 3 cerebros: el cerebro cognitivo, el cerebro asociativo y el cerebro predictivo, ¿ya? Que si lo queremos ver como estructuralmente, es la corteza motora, el bulbo raquídeo y el cerebelo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ejecutamos una tarea, esta tarea está almacenada en nuestro cerebelo, o sea, nosotros tenemos patrones de movimiento ya aprendidos, establecidos, integrados, listos para usarse. Entonces, por ejemplo, cuando una persona hace una sentadilla, vamos a la carpeta del cerebelo, donde están almacenadas las sentadillas, sacamos y se manda a imprimir en la corteza motora. Entonces, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que la persona está haciendo la sentadilla con las rodillas muy juntas, que tiene un colapso hacia adelante o que cae hacia atrás. Entonces, naturalmente, como oficios, corregimos. Entonces, ¿qué le vamos a decir? No, separa las rodillas, no, pon la espalda recta, no, 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 no. ¿Ya? Entonces, en ese momento, cuando corregimos, es como cuando imprimimos una hoja y nos dimos cuenta que en la hoja impresa está mal escrito algo y queremos corregir con corrector y escribirlo con un esfero. Básicamente así es una corrección de un ejercicio. Entonces, lo que propone Joan es no comunicarse con la corteza motora, quien ya está solamente ejecutando el movimiento, porque el movimiento ya sucedió milisegundos antes de que se ejecute. El movimiento ya sucedió en el cerebelo, ¿ya? Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, yo le digo a Nixon, o bueno, Javier, alza el brazo, esto en tu cerebelo, exactamente, y ya, y se ejecutó. Y yo te digo, no, no alces así, alza recto. Entonces, claro, exactamente. Entonces, automáticamente van a haber correcciones, pero estas correcciones van a ser dadas desde tu corteza motora, ¿ya? Y claro, esto es mucho más costoso energéticamente hablando que si yo te enseño como otro patrón diferente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para hacer una sentadilla, nosotros necesitamos como ingredientes, ¿ya? Y para que la sentadilla salga perfecto, esos ingredientes deben estar mezclados, integrados y realizados. Entonces, básicamente, claro, como toda técnica en fisioterapia, tiene su evaluación, su diagnóstico y su tratamiento. Entonces, eh, vamos a hacerlo con Nixon, ¿ya? Para que, para que más o menos vean cómo funciona la magia. Ponte de pie y, espera. Ajá. Ahí, ajá. Y vas a regresar, ajá, no te pegues a la pared, ven un poco más adelante, ven un poco más adelante, ajá. Y vas a regresar a ver a un lado y al otro. Ujú.
Ok, ¿con qué zona del cuerpo sientes que giraste más? ¿Con el Con la derecho o región el lumbar. izquierdo? Ah, ¿con Ajá. cuál giré más? ¿A qué lado Con el giraste izquierdo. más? Ajá. Con el Y izquierdo. Con giraste el más, izquierdo. y giraste más con la lumbar, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Gira hacia el lado izquierdo, hacia el lado que giraste, perdón, hacia el lado derecho, hacia el lado que giraste menos. Ajá, muy bien. Vas a poner tu mano derecha en tu trocánter derecho. Ajá, encima de tu trocánter derecho. Y tu mano izquierda encima de tu muslo izquierdo. Hombro izquierdo. Del, del muslo izquierdo. Del Ok. muslo, exacto. Ahora, vas a mover tu pie hacia adentro y hacia afuera. Hacia ¿Cuál adentro pie? y hacia afuera. Tu pie El izquierdo. izquierdo. Como que subo y Hacia bajo, adentro, como que abandono. ahí, como que te balanceas sobre el calcaño, hacia adentro y hacia afuera. Ajá. Ok, Ajá. ok. Sigue mirando ajá, sigue mirando, solamente el pie, solo el pie, nada más que el pie. Ajá, tu mano en el muslo va a ayudarte a sentir que el movimiento no sube hasta arriba, sino que solamente en el pie. Si sientes que tu mano se mueve, muévele más despacio el pie. Ajá, pues muy bien. Ahora, cambia las manos, pon tu mano izquierda en tu muslo izquierdo y tu mano derecha en tu trocánter derecho. En tu muslo, a ver, la derecha cambia los contactos en el trocante izquierdo, en el trocante. Ujú, ahí. Ahora vas a mover el pie derecho hacia adentro y hacia afuera. Ujú, muy bien. Ok. Vuelve al centro. Ajá, vuelve al centro. Suelta, baja los brazos. Ahora regresa a ver para un lado y para el otro y me dice si algo cambió. Así siento que giro más para allá. Ajá, y te duele la lumbar. No, no, ni un poquito. Ajá, sentiste que ya no hiciste con la lumbar el gesto. Sí, o sea, sentí que fue ya como que más de todo el cuerpo. Ajá. Entonces, básicamente, yo no te Incluso, corregí. incluso, incluso hasta las rodillas. Es que estás girando desde el calcáneo y ya no estás girando desde la lumbar. Entonces, nunca te corregí. Nunca te dije, no hagas así, haz así, sino que yo me comuniqué con tu cerebelo. Entonces, nosotros tenemos, aparte de los 5 sentidos que ya sabemos, tenemos 3 sentidos más, que es la interocepción, la propiocepción y la kinestesia. La interocepción, pues básicamente es la capacidad que tenemos de sentir lo que está pasando adentro, ¿ya? La propiocepción, todos lo saben, hablan muchísimo de la propiocepción, pero muchas de las veces no sabemos cómo trabajarla si no es encima de un bozú, ¿ya? Y la kinestesia básicamente es el sentido del movimiento. Entonces, básicamente, ahorita te di una función que es girar, que es algo que lo haces en el día a día y primero evalué. ¿Ya? Entonces evalué y observé tu estrategia de movimiento. Entonces, antes de que tú me digas que lo sientes con la lumbar y que giras a un lado más que el otro, yo ya observé que giras desde la lumbar y que no puedes girar más hacia el derecho que hacia el izquierdo. Pero yo no te dije eso, ¿ya? Entonces, en base a lo que yo observé, me di cuenta, a pesar de que no veo tus pies, de que la rotación no está viniendo desde el pie, es decir, no tienes rotación tibial, no tienes rotación femoral, no tienes rotación pélvica, porque empiezas el movimiento con la lumbar, porque si lo tuvieras, girarías más. Entonces, ¿qué hice? Trabajé con la interocepción, la propiocepción y la kinestesia. Entonces, por eso te hice usar tus manos para que tú sientas que estás moviendo. Entonces, yo te dije, si mueves demasiado el pie, tú vas a sentir que tu muslo se activa. Entonces, mueve el pie lo menor que puedas para evitar que tu muslo se mueva. Entonces, a ese es el sentido de kinestesia, de que tú sepas dosificar y que vayas sintiendo qué músculos se van activando. Tú no tienes por qué saber el nombre de los músculos, en el caso de los pacientes, no tienes por qué saber el nombre de los músculos, qué músculo estoy activando, qué músculo no, qué músculo está rotando la tibia. El paciente no tiene por qué saber. Simplemente que antes no podía hacerlo y ahora lo puede hacer. Entonces, básicamente esto es GEMS. Hay algo bastante chévere también que dice Joan, que dice, a través de la sencillez ocurre la magia. Entonces es bastante sencillo, o sea, tú te diste cuenta, fueron 3 minutos en los que yo generé neuroplasticidad positiva en ti. Entonces, claro, esto tiene un background
neurociencia bastante potente, porque como les dije, trabaja más en el sistema nervioso central, en el sistema cognitivo, en el sistema de aprendizaje motor, en la neuroplasticidad, en nuevas conexiones neuronales, en hacer que la información que viene del cerebro a la médula espinal y por ende al músculo sea totalmente diferente. Entonces, por eso el procesamiento del dolor y el procesamiento, o sea, la kinesiofobia, perdón, se borra, se anula y haces magia. O sea, en una sesión el paciente se siente maravillado, dice, wow, o sea, esto no podía ser y ahora entré sin moverme y ahora me muevo, o sea, ¿qué hiciste? Entonces, claro, les explico exactamente lo mismo que les estoy explicando a ustedes, cómo funciona. Y claro, nosotros no solamente somos una columna lumbar o no solamente somos un codo o una rodilla, sino que, ok, ¿por qué empezó a doler tu columna lumbar? O sea, ¿qué está pasando en tu vida actualmente que te dolió la columna lumbar? Terminaste con tu novia, no estás durmiendo bien, no estás comiendo bien, no te hidratas lo suficiente, no te gusta tu trabajo. ¿Por qué tienes ese patrón? Porque claro, el movimiento es la expresión del cerebro. Entonces, como tú te mueves, es como tu cerebro se está sintiendo actualmente. Entonces, ese es el nuevo enfoque. Y de hecho, si ustedes me preguntan sobre la fisioterapia moderna, esto es la fisioterapia moderna, o sea, entender el contexto de las personas, porque todas las personas que llegan con dolor a donde nosotros son personas que en su vida no la están pasando bien, o sea, que en su vida tienen muchos problemas, que en su vida tienen un luto, que en su vida tienen incomodidad, problemas emocionales. Entonces, básicamente eso es lo que hace que se desconecten de sus cuerpos y nosotros, ¿quién más que nosotros como fisioterapeutas, como kinesiólogos, como nos quieran llamar, menos rehabilitadores físicos, eh, para devolverles el movimiento y devolverles, o sea, la confianza en su cuerpo? De hecho, en eso somos expertos, en movimiento. El mago lo hizo otra vez. Te voy a comentar algo y esto no es por tratar de darle validez a la técnica, o sea, como que por enmascarar o tratar de, no sé, o sea, te voy a ser sincero. Lo que me di cuenta ahorita es que antes de pararme, antes de ponerme de pie, ojo, y no estoy farseando, o sea, no es mentira, estoy diciendo la pura verdad. Ujú, Es que, bueno, yo tengo un dolor constante desde hace 3 4 años atrás. En mi espalda, al nivel dorsal, del lado izquierdo. Este es mi lado izquierdo, ¿ok? Y ahorita que me volví a sentar, bueno, antes de pararme, yo estaba, no sé si te diste cuenta que estaba como que me viraba, como que me acomodaba, no sé si te diste cuenta. Pero ahorita cuando ya me senté, yo busqué el dolor, ¿ya? Porque uno busca el dolor, entonces, yo ahorita que me senté, busqué el dolor y yo, sorpresa, no lo encuentro. Literal, o sea, cuando yo digo, uy, a mí me dolía, ¿qué pasó? ¿Por qué no encuentro el dolor? Y no tengo el dolor. Literal, o sea, no lo tengo, o sea, realmente, te estoy diciendo sincero. Ya te digo, es un dolor que lo vengo sintiendo desde hace tiempo. Y pues, ahorita, en este momento, no lo siento. Y lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Así tal cual. ajá, es muy chistoso. A ver, tienes que intentarlo con tu dolor cervical. Sí, la verdad que es un tema súper, súper interesante. Ahora, Ya, no la está. pregunta que Sara es esto. O sea, ¿cómo cambiaste ahora tu evaluación? Porque entiendo que ahora literal ves a una persona y automáticamente la empiezas a analizar. ¿Cómo cambió tu evaluación ahora? Verás, primero que ahora evalúo. Una de las cosas que hago ahora es evaluar. Primero evaluar, porque claro, cuando yo trabajaba en la clínica, evaluaba, pero evaluaba muy poco, o sea, muy, muy poco, porque como les digo, o sea, el tema del el tiempo era muy difícil. Entonces, o también trabajamos con pedidos médicos, entonces nos sesgamos por lo que el médico dice, y claro, por quedarle bien al médico hacemos exactamente lo que él nos pone en su receta, de que fortalecer el glúteo, fortalecer vasto interno, en tu caso fortalecer core. Entonces, la verdad es que ya no sigo pedidos médicos. Trabajo con muchos médicos, me llevo muy bien con muchos médicos. De hecho, a los doctores les encanta esto. No saben, no entienden, no entienden qué es lo que está pasando, pero les encanta porque los pacientes se mejoran de una. Entonces, pues básicamente mi evaluación consta de tres partes.
que esto les digo a todos mis pacientes. La una es donde yo lleno la historia clínica. Mi historia clínica tiene apartados de banderas rojas, banderas naranjas, banderas negras. Em, También tiene apartados de evaluación propiamente del dolor para entender las características del dolor, si es que es un dolor irradiado, es un dolor referido, es un dolor isquémico, es un dolor químico, inflamatorio, qué tipo de dolor es, nociceptivo, nociplástico, neuropático. Me interesa saber qué tipo de dolor es. Y en la primera parte de mi evaluación, pues básicamente les pregunto qué, cómo, cuándo y por qué. Entonces, siempre les digo, ¿cómo les puedo ayudar? Y esa es mi única pregunta. Y me callo y espero que el paciente empiece a hablar y hablar y hablar y muchas de las veces siempre me dan las radiografías y el pedido médico y le digo, ok, pero usted cómo se siente. Entonces, bueno, empiezan a contar, empiezan a decirme qué les pasó, hace cuánto tiempo les pasó y es bien chistoso porque tengo pacientes polidolor, o sea, que tienen dolor en todo el cuerpo. Entonces, es que me duele el cuello, me duele el hombro y después me duele la mano y me duele el codo también, y la zona lumbar también me duele y la pierna también y el pie, y la rodilla y a veces también me duele la espalda, o sea, pacientes polidolor. Entonces, bueno, más abajo de este cuestionario de preguntas, también les voy preguntando como cosas de, como les digo, factores agravantes, qué agrava el dolor, qué mitiga el dolor, hábitos, qué tal están durmiendo, qué tal están comiendo, emociones, cómo se sienten, su sistema de creencias, a qué le atribuyen, todos me dicen la edad o el peso, factores de riesgo. Y pues básicamente después hago un análisis de movimiento, hago un análisis postural, no con el fin como de decir la cabeza está rectificada, el cuello, los hombros están en antepulsión, no, sino más bien como entender la postura de la persona, literalmente entender su postura, o sea, dónde están sus hombros, qué patrón tiene un patrón protector, dónde está su cuello, dónde está su mordida, dónde está su tronco, hacia dónde me jala el tronco, hacia más hacia la derecha, hacia más hacia la izquierda, dónde carga más peso. O sea, eso es lo que más veo. Me fijo mucho si tienen hiperlaxitud o no. Lo veo en la piel, después hago el test de Bayton y después analizo el movimiento y siempre les grabo. Les grabo, les digo que les voy a grabar y les grabo haciendo sentadillas, les grabo agachándose al piso, les grabo levantándose de la silla, les grabo caminando, les grabo alzando los brazos, o sea, actividades de la vida diaria, cosas súper sencillas. Y después palpo, obviamente somos fisios, palpamos, es importante saber dónde hay más sensibilidad, entonces también palpo y esa es la segunda parte de la evaluación. Y pues la última es el diagnóstico fisioterapéutico, en donde yo le digo al paciente, ok, lo que está pasando con su cuerpo primero no es grave, porque todos los pacientes se asustan, justamente lo que te pasaba a ti, Nixon, que todos los pacientes dicen, o sea, tengo, no sé, una costilla rota y me voy a morir. Ya, los pacientes que tienen migrañas, tengo un tumor en el cerebro y me voy a morir. O sea, entonces primero siempre como que bajo los niveles de miedo, de susto, porque médicamente les asusta mucho a los pacientes, o sea, es como que tienes una tendinopatía o el fibrocartílago triangular está roto o tienes una condromalacia rotuliana grado 4 o el tracking patelar, o sea, no es necesario asustarles tanto a los pacientes. Pero yo a veces digo, hay un poco de diagnóstico en tu nocebo. O sea, es demasiado, o sea, es demasiado, demasiado, demasiado heavy, o sea. Entonces, primero les digo, mira, lo que tienes no es un problema como tan grande, no lo minimizo, obviamente, porque es dolor y les está incapacitando a vivir, pero les explico que es un problema de disfunción, que su cuerpo no está trabajando de forma uniforme o que siempre está usando el mismo patrón, bla, 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 bla. Entonces, básicamente eso es lo que evalúo, el movimiento, cómo las personas se mueven o cómo las personas se mueven, resuelven ciertos, como justamente lo que hice ahorita contigo. Como que puedes, por favor, agacharte a coger algo del piso, o puedes, por favor, ponerte los zapatos, o puedes, por favor, levantar a topar, como que quisieras coger el foco que está arriba tuyo, o sea, cosas bastante sencillas de la vida diaria. Entonces, básicamente en eso, a ver, obviamente mis sesiones de fisioterapia no son 100% GEMS. De hecho, trabajo mucho con punción seca porque también yo traduzco los cursos de punción seca. Entonces,
fusiono muchísimo la terapia invasiva con punción seca con James, porque claro, yo era muy detractora de la punción seca. Para serle sincera, a mí no me gustaba mucho, porque yo tenía el concepto de que no tenemos que generar dolor, sino más bien aliviar, y yo entiendo que la punción seca es una técnica muy dolorosa. Hasta que conocí a Jan. Jan Domerholt es quien creó la punción seca junto con otros 4 oficios más, Orlando Mayoral y no me acuerdo los nombres de los otros, pero bueno, ellos básicamente son los que crearon la punción seca. Y claro, a nivel mundial se empezó, como todo lo que se crea, se empezó a prostituir. Entonces empezaron a hacer con agujas de odontólogos, con agujas de acupuntura, con agujas, o sea, entonces claro, empezó a ganar mucha mala fama. Pero claro, a mí me encanta cómo Jan lo enseña, porque él te da un trasfondo de neurociencia bastante chévere. Entonces, para mí, la punción seca es una herramienta como para decirle chao al dolor en una sesión. Y una vez que la punción seca me abre la ventana terapéutica, le enseño a la persona cómo moverse y en 5, 4 sesiones el paciente está recuperado y solamente les veo 1 o 2 veces por semana y ya, y tienen el alta. Entonces es bastante fácil. Bueno, primero que nada, devuélveme mi dolor lumbar porque no lo encuentro. No, está súper interesante, la verdad. Y sabes que ahorita analizándolo un poquito, hablaste acerca de los 3 cerebros, ¿cierto? El Ujú. tercero era, Tienes el cerebro cognitivo, el cerebro predictivo y el cerebro ejecutivo, que ok, es el predictivo. la corteza motora. Ujú. Ok, El el predictivo es el predictivo. cerebelo. Ujú, Yo considero que ese es uno de los más importantes. Y me di cuenta que lograste o conseguiste la forma de desactivarlo en el ujú, momento que me despistaste en cuanto a los movimientos y le agregaste carga cognitiva tanto en el movimiento lumbar y en el movimiento de la pierna. O sea, prácticamente como tú mismo dijiste, activaste no solamente una zona, sino todo el cuerpo. Y ujú, ese cerebro predictivo que tú mencionas, no lo conozco tan a profundidad, pero hablando vulgarmente, ¿cierto? ¿No? Este, ujú, hace que cambie tu enfoque o lo que tú esperas sentir, y es por eso que cambia la sensación, cambia el olor y prácticamente es como una modulación del olor. La verdad me llamó muchísimo ujú. la atención. A ver, Iba a decir que sería como alterar la codificación predictiva en este caso. exactamente. Y es Hackeas el algo. cerebro. Y es algo que prácticamente todos nuestros pacientes vienen con ello, porque, como antes mencionaste, vienen con la radiografía, vienen con el catastrofismo a tope, o sea, no, que me voy a morir, tengo esto y esto y esto. Y ellos llegan a un punto en que se lo ponen como que un currículo. A ver, yo tengo fibromialgia, yo tengo lo lumbar, y sacan pecho, a Ujú, ver, yo tengo dolores de ujú, cefalea recurrente, yo tengo hernias discales en la L1, L2, L3, L4, y se ponen ujú, como competencia. Pero ahí pasa otra cosa. Hay ocasiones que estos pacientes ya vienen leyendo acerca de sus patologías, ¿ya? ujú, Y esto yo creo que no es tan beneficiente, tan eficiente para ellos, porque muchas veces se empapan de información falsa. Y de hecho me ujú, pasó ahora poco con un paciente que tenía una hernia lumbar y que me decía, eso me está afectando y me está haciendo temblar las manos y a la vez me está haciendo doler el corazón. Yo a veces me decía, yo a veces estoy en la metrovía y siento que me comienzan a temblar las manos. Y me dice, yo creo que ese pinzamiento lumbar que me dijo el doctor me está afectando el corazón. Y yo le digo, señor, usted necesita ver un psicólogo porque le está dando ataques de ansiedad, le digo. sí, justo. Señor, lo que le está pasando es un ataque de pánico. Exactamente. Entonces no tiene nada que ver la región lumbar con el corazón. No, yo creo que me estoy Ujú, pisando una arteria, me decía. No puede ser posible. ¿Y eso de dónde recopila tanta información? De TikTok, de redes ujú, sociales, que hay tanta desinformación. Y ahí viene ujú, el problema que es
pequeñito lo hace mucho más grande. Y algo que te iba a preguntar, Sara, que me llamó bastante la atención también, las recetas de los médicos. ¿Cómo puedes lidiar con esas recetas? Yo he tratado de buscar la forma, lo he conseguido, pero muchas veces la relación que hay entre el médico, entre el paciente, es tan grande que tu teoría y tu hipótesis queda un poco desvalidada. Y en el momento que se la presentas a los pacientes, no siempre se apegan a tu teoría o a tu tratamiento, sino que se Ujú, inclina más a la del traumatólogo. De hecho, me pasó ahora ujú. poco. Pero ¿cómo lo haces tú? Cuéntame. Verás, tienes dos opciones. La una, luchas contra la ola, o la otra, te dejas llevar. Entonces, la verdad, yo ya después de pelearme tanto, porque claro, al inicio yo sí me peleaba mucho con los médicos, más que con los pacientes, ellos no tienen la culpa, pero sí me peleaba mucho con los médicos. También tuve una época antimédicos, como quien decía, no, yo puedo resolver todo porque soy fisioterapeuta y la fisioterapia es mucho mejor que la parte médica. No, no tomen medicación porque la medicación es un negociado de las farmacéuticas. O sea, claro, hay pacientes que necesitan medicación, hay pacientes que tienen problemas, como tú lo acabas de decir, hay pacientes que tienen problemas súper heavy de ansiedad, depresión. Y por más que yo le quiera hacer fisioterapia, esa persona no va a poder hacer fisioterapia porque necesita químicos en su cerebro que yo no le puedo dar actualmente. No hay nada que hacer. Entonces, como te digo, tienes dos opciones. Cuando yo empiezo mi discurso, yo les digo, a ver, no soy doctora, soy fisioterapeuta porque, claro, cuando me conocen es señorita y después de que salen de la evaluación es doctor. Entonces, siempre les digo, o sea, yo no soy doctora, yo soy fisioterapeuta y estudio fisioterapia y la fisioterapia puede hacer esto. Entonces, siempre les digo que lo que vamos a hacer es una evaluación fisioterapéutica, que no es lo mismo que una evaluación médica, que son totalmente diferentes y que ninguna es mejor que otra, que son complementarias. Y que sí, yo reviso el pedido médico, le digo, ok, déjeme revisar por favor su pedido médico. De hecho, necesito pedidos médicos. Los pedidos médicos me ayudan para que los pacientes tengan cobertura de los seguros. Entonces, no es que no les atiendo sin pedido médico, pero si es que el paciente tiene un seguro, yo les digo, ok, te hago la evaluación y después vas a tu prestador de servicios y te sacas un pedido médico porque necesitamos cobertura del seguro. Entonces, claro, eh, yo sé que si el pedido médico me dice que le ponga magneto, láser y ultrasonido en el cuello, yo no lo voy a hacer. Entonces, yo básicamente les explico a mis pacientes y les digo, miren, el estadio, a ver, casi todos mis pacientes son pacientes crónicos, o sea, con dolor ya de muchos y muchísimos años, de 5 años, de 10 años, de 15 años, que tienen a veces dolor más años de los que yo vivo. Entonces, ¿qué les digo? Ahorita ponerles medios físicos, primero, yo les pregunto como que han hecho fisioterapia antes y me dicen, sí, he intentado de todo. Le dije, ok, vamos a ver un enfoque diferente, porque ya si intentamos con equipos y no funcionaron, entonces no tiene como mucho sentido seguir haciendo algo que ya se hizo, veamos otro enfoque diferente. Ese es uno de los discursos como que hablo para decirles del por qué no ocupo equipos. Cuando son como un poco más agudos, les digo que hay diferentes alternativas y que yo prefiero utilizar otras que son mucho más efectivas que los equipos, que no quiere decir que los equipos no sean efectivos, aunque yo sé que no son, pero no deslegitimo nada, ¿ya? Entonces no hago de menos nada. Tampoco hago de menos a ningún colega, a pesar de que he escuchado cosas horribles, a pesar de que he visto casos de negligencia de colegas brutales, pero no es ético hacerle quedar mal al colega y no es ético hacerle quedar mal el tratamiento del colega. Entonces, lo que digo es como que hay enfoques diferentes, este es un enfoque diferente, es bastante nuevo, muy pocas personas lo conocen. Entonces, la gran mayoría de mis pacientes son recomendados. Entonces, tampoco tengo que convencerles mucho porque ya vienen muy convencidos. Entonces, como te digo, y cuando ya mismo me dicen, pero sí me va a hacer lo que me dijo el doctor, le digo, sí, claro, eso estamos haciendo, solamente que se llama de otra forma. Entonces, claro, si me dicen en el pedido decía fortalecimiento del cuádriceps, sí, este ejercicio, sienta, ponga su mano en el cuádriceps, mire cómo se activa. Estamos fortaleciendo el cuádriceps. Y sí, después vamos a usar pesas y después vamos a usar ligas, pero primero que necesito que usted sienta su músculo cómo se activa, después ya le pongo a hacer una sentadilla con peso.
Entonces, no le miento al paciente, obviamente, pero claro, juego con lo que él quiere creer. Entonces, si quiere creer que el pedido del doctor es la ley, entonces el pedido del doctor es la ley, pero con mis principios. La verdad que completamente de acuerdo. Me gusta eso porque, claro, no es como que vas en contra, sino que te dejas llevar por lo que quieren escuchar y a la vez lo encaminas un poquito hacia lo que tú sabes que realmente necesitan y funciona. La verdad que no lo había Ujú. visto así, me gustó mucho. Ahora, pregunta importante. ¿Qué debería aprender un fisio nuevo o joven sobre el tema de movimiento? ¿Tú crees que es el camino a seguir? A ver, como les dije al inicio, soy profe. Entonces, lo que más me cuesta es sacarles a los chicos del chip de la U, que no quiere decir que la U sea mala, igual hay mucho hate en la U, o sea, hay mucho hate afuera de que la U no sirve, de que la U no nos enseña, de que no aprendemos nada. Y el peor error que podemos tener es pues creer que en la universidad vamos a aprender a hacer fisios. Es como decir que nosotros los fisios les vamos a quitar el dolor a los pacientes. Ya, eso no pasa porque nosotros no somos analgésicos, no somos algo mágico que desaparece el dolor, simplemente damos herramientas. Entonces, básicamente eso es lo que hace la universidad con nosotros al formarnos, es darnos herramientas. Entonces, ¿tienen que ser las mejores herramientas? Sí. Entonces, claro, para mí lo más difícil es quitarles del chip a los chicos de la parte estructural, porque claro, eh, se forma mucho en el análisis o en el enfoque estructural, como que las pruebas semiológicas de la rodilla, cuál es la prueba, cuál es el test positivo para saber que tienes una ruptura del ligamento cruzado anterior, cuál es el test positivo para saber que el meñisco está lesionado, qué pasa si es que tienes una condromalacia rotuliana, qué músculos están débiles y qué músculos tienes que fortalecer. Entonces, quiero que los fisios más jóvenes sepan que no se trata de fortalecimiento o debilidad, sino de desconexión. O sea, eso es lo más importante. No es que las personas están débiles, de hecho, los músculos que más duelen son los músculos que más fuerza tienen, o sea, más contracción tienen, y por ende perdieron su capacidad de contraerse porque están en contracción todo el tiempo, entonces están débiles porque están fuertes. Entonces, no tiene mucho sentido fortalecer un músculo muy fuerte o muy en tensión. Entonces, por ejemplo, algo que se prescribe full es para el dolor de la tendinopatía rotuliana, fortalecer el cuádriceps. Y el cuádriceps es el que forma el tendón del rotuliano. Entonces, el tendón rotuliano se inflama porque el cuádriceps está sobrecargado. Entonces, yo sigo favoreciendo el patrón. Ahora, ¿por qué el tendón de la rodilla llegó a inflamarse? Entonces, básicamente, tenemos que actuar como agentes de CSI y entender qué fue lo que pasó. O sea, quién fue él o la estructura que empezó con la disfunción. Y una vez que encontramos él o la estructura que empezó con la disfunción, como le pasó a Nixon, automáticamente pasa la magia, el dolor se va. Entonces, es de eso, o sea, investigar quién fue. Si es que nos queremos complicar la vida, compliquémonos investigando quién fue el causante, no en tratar de solucionar la víctima, que en este caso son las rodillas, la columna lumbar, el cuello, las manos. Generalmente donde duele es la víctima, o sea, donde duele nunca el problema empezó, sino empezó antes. También les diría que sean mucho más curiosos, mucho más observadores y creo que para que todos lleguemos a un proceso de descubrimiento del movimiento, debemos entender nuestro propio movimiento. ¿Qué está pasando con mi cuerpo? O sea, no hipervigilancia, pero sí conciencia. ¿Qué está pasando con mi cuerpo? ¿Cómo yo me muevo? ¿Cuáles son mis patrones de elección? ¿Con qué lado me muevo más? ¿Con qué lado cargo más? ¿Con qué pie cargo más? ¿Con qué zona del pie cargo más? ¿Utilizo el dedo gordo para hacer el despegue de la marcha o con qué despego la marcha? Tengo la capacidad de mover mis dedos, tengo la capacidad de disociar, tengo la capacidad de rotar, todo esto. Entonces, para hacer unos buenos fisios de movimiento, nosotros deberíamos primero desbloquear nuestro movimiento y una vez que entendemos nuestro movimiento, vamos a entender mucho más el movimiento de las personas. Totalmente de acuerdo, Sara, totalmente de acuerdo. Muchas veces hay cosas esenciales que omitimos, ¿no? Que, cosas básicas. Y como tú dices, nos complicamos demasiado y buscamos que sí, que nos enfocamos solamente en la rodilla, pero puede ser que el problema esté en la cadera o en el hombro derecho, ¿no?
Entonces hay muchas cosas Exacto. que no tomamos en cuenta. Y sí, comparto tu idea. Seamos más observadores. Sabes que casualmente hace un tiempo estaba echado en la cama y yo me puse a pensar, o sea, cómo llega a esta conclusión, a estas conclusiones del movimiento Tomás Bonino. Y caí en cuenta, creo yo, o sea, fue mi percepción, de que muchas veces él, o sea, yo siento que él es como un hippie, literal, o sea, como que él vive su cuerpo de forma libre, por así decirlo. Entonces, no sé si ustedes crean lo mismo. Entonces, y bueno, tiene un poquito la apariencia, ¿no? Pero súper un crack. Entonces, yo digo, ¿qué pasaría? O sea, porque he tenido algunos pacientes encamados, pero por complicaciones médicas o por cómo es intubaciones prolongadas y están encamados, pues no. Ya sabemos, la Ujú, sarcopenia es fatal. Sea un paciente adulto o adulto mayor, la sarcopenia es fatal, ¿no? En cuanto al paciente encamado. Entonces yo digo, muchas veces en lo personal, yo no soy de ir y moverle que la rodilla, que el codo, moverle, sino que incitar a que la persona misma realice el movimiento, pues no, porque nada, me sirve a mí ujú, mover si él es el que tiene que realizar el movimiento. Entonces yo digo, ¿y si hay movimientos que son o ejercicios o actividades? A veces yo más le llamo actividades que ejercicios más simples, más sencillos, que funcionan de mejor manera. De pronto no tratando de buscar los grupos musculares más grandes, sino los más pequeñitos, que ujú, son los que primero, los que más se afectan, pues no. Como por ejemplo, y si en vez de tratar de sentar al paciente, que le cuesta fatal, se cansa, se agita, se muere, ¿por qué mejor no tratamos de fortalecer la región del tronco, pues, ¿no? La región central. De pronto, con una simple acción de voy a meter mi mano por debajo de su espalda, tiene que alzar la espalda, por así decirlo. O haga como que algo le estorba, o ponerle, no sé, algún objeto que no sea tan molestoso, como que algo le estorba debajo de la espalda y trate de que su espalda no toque el objeto. Y entonces hacer el movimiento. Entonces, estás haciendo una activación que para uno de pronto no es tan un ejercicio tan fuerte, por así decirlo, pero puede ser que para el paciente sea un ejercicio que no sea o sea, tan cargado, tan fuerte, pero a la vez es algo que le funciona. Entonces yo digo, ¿será que de pronto en ese contexto se va a poner Tomás de que está, a ver, estoy así, me muevo así? Porque en ese momento yo me puse a tratar de recrear, a ver, soy un paciente encamado, yo estoy solamente así, voy a tratar de virarme, oh, ahí estoy activando de pronto no sé, ujú, eh, el, el- los músculos abdominales, trato de como que, no sé, tocar con mi frente, estoy activando los abdominales, los lumbares y así. Entonces, ujú, y eso viene bastante de la mano de lo que mencionaste, ¿no? De que investiguen un poquito más su cuerpo, eh, descubran los movimientos que podemos realizar y no solamente con el fin de decir, flexión, sino entender cómo funciona y qué se debe de sentir. Yo creo que es la mejor forma de, ujú, de, de, de explicarle esto a un estudiante. Y es algo que no nos dicen, o sea, yo me estoy dando cuenta, ahora lo estoy corroborando porque tú lo mencionaste, pero me di cuenta desde hace un tiempo atrás. Y eso no lo aprendimos en la universidad, lastimosamente. ujú. Ahora, ¿hacia dónde hacia dónde crees que va la profesión? O sea, ¿cómo ves la profesión, la fisioterapia de aquí en unos 2, 3, 4 años? ¿La ves lleno de aparatos o de pronto la ves, no sé, cómo la ves? O sea, como les decía, cuando hablamos de fisioterapia moderna o de fisioterapia de última tecnología, para mí esto es fisioterapia de última tecnología. Eh, no los robots, no un brazo robótico que te pone un láser, un brazo robótico que te pone tecarterapia, porque a la final eso puede hacerlo un mono. Y simplemente tienes que saber aprender a aplastar botones. O sea, mi hijo de 1 año y medio puede poner porque puede aplastar botones y puede enchufar y desenchufar. Entonces, para mí eso no es el futuro, para nada, sino el futuro de la fisioterapia básicamente es esto. O sea, ¿han visto ese meme que dicen, feliz porque yo sé que ChatGPT no me va a robar mi trabajo? Es bien chistoso. Yo he tratado de hacer el ejercicio de pedirle a ChatGPT ejercicios o
gestos o patrones de movimiento como los que los hace Joan y es bien difícil, o sea, me saca cualquier otra cosa, como cuando uno quiere que le haga una imagen y le saca cualquier otra cosa. Entonces es bastante chistoso porque esto es mucho de razonamiento clínico, o sea, y es lo que yo les digo a los chicos, o sea, ustedes, lo que yo hice contigo me costó segundos, o sea, segundos, segundos, fue rapidísimo. Y eso es lo que me pasa con pacientes, es rapidísimo, porque mi razonamiento clínico está muy entrenado, o sea, mi ChatGPT interno está muy, muy entrenado. Entonces, es eso, o sea, es básicamente practicar el razonamiento clínico que nos brinda esta opción y cambiar el rumbo de la fisioterapia, porque básicamente esto puede cambiar muchísimo el rumbo de la fisioterapia. Y sí, o sea, la tecnología, usarla la tecnología, pero en el buen sentido, o sea, ponte, yo tengo gafas de realidad virtual. Entonces, es una maravilla que hago algo muy similar a lo que tú haces. ¿Cómo funciona? Les hago, por ejemplo, viene un paciente con dolor lumbar que no puede moverse, ¿ya? O un paciente con tortícolis, que es bien común, que el paciente se queda sin mover el cuello. Entonces les acuesto, les hago punción seca en el eco, en el trapecio, un poco de terapia manual, estímulos en la columna, les paro de la camilla y les pongo un juego de realidad virtual. Y en el juego de realidad virtual tienes que boxear. Entonces, eventualmente aparecen cosas que tú tienes que esquivarte para un lado, para el otro, tienes que hacer sentadillas, tienes que agacharte y les grabo. Y le saco las gafas y le digo, ¿cómo te sientes? Me dice, sí, me duele un poco el pinchazo. Regresa a ver. Ah, ya puedo mover. Mira, este eres tú. Y esto hiciste hace 2 minutos. Entonces, para mí, usar la tecnología a tu favor, como usar esto, o también hay muchísimas apps en el iPad que te sirven como para juegos, o sea, juegos de realidad virtual no inmersiva, o sea, o de realidad virtual no aumentada, que me sirven muchísimo para integrar. Por ejemplo, como les decía, para hacer una sentadilla nosotros necesitamos ingredientes, entonces yo ya tengo los ingredientes, de hecho, tengo el gesto hecho y ahora necesito integrarlo. Entonces, ¿cómo lo integro? Mediante un juego, porque para el cerebro funciona así, responde ante estímulos divertidos. Entonces, no es la típica de que, bueno, vas a hacer 3 series de 10, toma con liga, toma con peso, sino que, ok, súbete al bosú y juega. Súbete al bosú y atrapa la pelota. Lánzalo luego para arriba. O sea, el juego, jugamos muchísimo. Entonces, Joan también dice que tenemos que ser curiosos, siempre despertar nuestra curiosidad y escuchar a nuestra creatividad, porque claro, esto es muchísimo de creatividad. Entonces, no se requiere como cosas como muy lujosas, simplemente un espacio, cosas simples, pelotas, o sea, nada del otro mundo, o sea, nada extravagante, que la camilla de $80,000, que la máquina de $50,000, que entonces igual hay otro oficio que también es súper chévere, no sé si han escuchado, es español, se llama Samuel Pérez del Camino. No va tanto como a la línea no va tanto como a la línea del Tomás, son diferentes, tienen enfoques diferentes, pero el Samuel, él sí, cuando tú dijiste, pensé en él sí es un hippie de los que tú le ves surfeando olas de montañita y tú dices, wow, este man vive aquí, o sea, y después el man está agarrado en su cabello, porque él tiene el cabello largo, está agarrado en su cabello dándote cursos sobre neurociencia. Entonces, él es muy crack, muy, 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 muy crack, tiene un enfoque bastante chévere del aficio, él trabaja mucho con esto del enfoque, del foco externo, él viene acá al Ecuador, hace cursos acá en el Ecuador, y sus cursos son muy chéveres. De hecho, yo saqué con él la certificación en fisioterapia con realidad virtual y dosificación del ejercicio. Entonces, todo eso como que ha ido uniendo piezas y cada vez hay como de dónde aprender más. Entonces, Samuel es muy chévere, muy, muy chévere, comparte información súper chévere todo el tiempo. Entonces, también sí, sí les recomiendo que le chequen, que le sigan, porque es bien, bien interesante. Samuel, ¿me dijiste? Samuel Pérez del Camino, ajá. Ahorita que lo veo, sí, El- sí, sí, sí lo había visto antes. Creo que es español también, ¿verdad? Y Es de varias veces español, ajá. que viene a Quito a Fisioeduca, creo que viene a cursos. Sí, 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 el Raúl le trae, ajá. El Raúl le trae y sus cursos son bastante chéveres. De hecho, son súper chéveres. Entonces, o sea, con esto del movimiento,
se te abre una gama gigante, o sea, una paleta gigante de opciones y alternativas que tú puedes hacer con tus pacientes. Y tú puedes cambiarles la vida a las personas con cosas bastante sencillas. O sea, creo que lo que más me ha costado a mí como de inversión, creo que han sido las gafas, que me costaron como $350. Es creo que lo más caro que se puede decir que he comprado, como lo más lujoso. Porque de ahí hay cosas muchísimo más chéveres. O sea, hay estos blaze spots que son luces que vas corriendo y tú le topas, le topas, le apagas, sirve full. Pero también le puedes poner conos, o sea, las opciones que tienes son infinitas, o sea, es bastante chévere. Hay el Justo, límite es la justo te creatividad. iba, justo te iba a preguntar en qué consiste como que tu mochilita de evaluación o tu mochilita de pacientes a domicilio si es que atiendes pacientes a domicilio. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo pacientes a domicilio ya casi, mejor dicho, ya no voy. Yo siempre prefiero sacarles de su campo y hacerles que jueguen en mi campo, que jueguen de visitantes y no de local. Porque, claro, en la casa los pacientes, no está mal la fisioterapia a domicilio tampoco, hice mucho tiempo fisioterapia a domicilio, pero claro, ahora tengo el cónsul, hago un arriendo y ya no se justifica que vaya a haber pacientes a domicilio. Pero también es el tema de que los pacientes en su casa, que está la hija, que cuidado mami, que no se suba, que no haga, que esto, mami. Entonces, bueno, en el cónsul, una regla, mi regla de oro es un paciente, un fisio. Un fisio no ve más de un paciente por hora. Esa es mi regla de oro. Entonces, tengo capacidad para atender 3 pacientes por hora, a pesar de que mi consul tiene más o menos 100 metros cuadrados. Tenemos un espacio como de un gimnasio, tenemos como algo para trabajar, coordinación, equilibrio, bla, 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 bla. Algo para de bicis, algo para peso, sí tengo peso. No soy en contra de la fuerza, de hecho sí les hago trabajar con fuerza, pero obviamente cuando las personas ya sean capaces de hacerlo. Tengo 3 Compex que los utilizo cuando los pacientes están muy sensibilizados. Tengo compresas calientes, la vieja confiable, que igual me ayuda a darles una sensación de bienestar y de que el paciente está entrando a algo que le va a ayudar, que le va a servir. Muchos colegas dicen que no se debe poner compresa, que es importante empezar o que no es necesario, que hay que empezar de una con ejercicios. Yo, la verdad, a veces prefiero empezarlo con compresa. No necesariamente, no todos los pacientes, no en todas las etapas. Ya al final los pacientes no empiezan con una compresa, pero en sus primeras sesiones sí tienen su compresita y su Compex. Eso, ¿qué más? Mis agujas. Mis agujas que sí me ayudan un montón, porque como les digo, traduciendo los cursos de Jan también he aprendido muchísimo. Entonces sí le tengo mucha fe a la punción seca ahora, a pesar de que antes era una detractora de la punción seca, le tengo mucha fe y me ha ayudado muchísimo, me hace mucho más fácil el trabajo, a pesar de que soy terapeuta manual también. Y nada, mi gimnasio con ligas, con pesas, con pelotas, con mancuernas, las gafas, el iPad. Tengo un muñequito de esos, han visto que son, de esos que son como para dibujar, como de esos de madera, que tienen como que varios segmentos. Eso me encanta. No tengo modelos anatómicos en mi consultorio, no tengo el Complete Anatomy, y cuando ya mismo quiero enseñarles algo, les enseño en el Complete Anatomy, que es lo más eh, cercano a. Pero casi nunca les enseño estructuras, sino más bien les enseño como el bosquejo de cómo nosotros somos y de cómo nuestro cuerpo está articulado. Entonces, más o menos para explicar algo estructural, me baso en el muñequito. Y esa es mi maleta. Wow, qué chévere. La verdad que para mí se me hace súper interesante porque es como entender un aficio que ya pasó por los procesos de creer en todo, no creer en nada, pelearse por uno, pelearse por el otro, y al final, pues, directamente ya haber hecho toda esa transición y tener lo que realmente se necesita. Creo que es el camino de muchos, esperemos, espero que sea mi camino de llegar a ese nivel, pero sí, la verdad que toda una admiración. Y bueno, Sara, pues lamentablemente todo tiene un fin, lo bueno también, entonces ya estamos llegando a los últimos minutos de este hermoso episodio, la verdad estoy encantado, estoy aquí con la boca cerrada escuchando y aprendiendo. Y bueno, queremos hacerte una pregunta que es tradición aquí del podcast y es,
¿A qué 3 personas te gustaría nominar para que estén en este espacio? Mike te nominó a ti. ¿A quién 3 personas te gustaría que estén aquí con nosotros? A 3 personas. Idealmente, si nos puedes dejar una pregunta de esa persona o un tema del cual tú crees que esa persona sería cómoda hablando aquí, pues sería lo ideal. A ver, a ver, a ver. Ah, bueno, pueden tratar de hacerlo con Samuel. Samuel es muy, muy chévere, muy abierto. Eh, Creo que nada, sería más el tema de los horarios y eso, pero sí sería bueno como que le preguntaran cómo él hace o cómo él maneja el tema de la fisioterapia con realidad virtual. Es loquísimo, es loquísimo y es un área inexplorada. Excelente. Vamos a comunicarnos con Samuel. Vamos a hacer un capture del tweet, se lo pasamos para gestionar la invitación. Excelente. ¿Alguna Muy otra? bien. ¿A quién más? ¿A quién más me gustaría? Me gustaría que conversen con Dani Moya. Dani Moya fue mi colega, mi compañero de trabajo durante algunos años. Tiene muy similar el concepto a lo que yo tengo, solamente que el Dani lo aplica un poco más como, lo orienta más un poco más como al deporte y a la enseñanza, porque el Dani también es profesor y es muy chévere porque el Dani es un biomecánico, pero el Dani lo veo, lo enseña de algo, es como similar, pero muy diferente, un enfoque muy diferente. Entonces, sí sería chévere como que pudieran conversar con él. Y por último, a Sofi Salvador, que también me parece una crack. No sé si han escuchado de ella. Sofi es una fisioterapeuta especializada en mano. Ajá, ella Sí, es sí, sí, sí. especializada en mano, ajá. Entonces, claro, cuando nos vimos en el Congreso estábamos como conversando de cómo sería esto, cómo manejaríamos esto, el tema de el movimiento en la mano, porque claro, es muy difícil cuando tú eres especialista en algo. A mí siempre me preguntan, ¿y tú eres especialista en qué? Porque tienes que especializarte en algo de la fisio. Y mi especialidad es el cerebro. No soy fisioterapeuta neuro, para nada, pero me casé con el cerebro. Entonces, mezclo la neuro, el conocimiento en neurociencias con la fisio. Entonces, es una combinación que nunca me hubiera imaginado que la fisiotraumatológica puede ayudar con neuro. Entonces, es bastante loco. Y bueno, si es que no, hay una alternativa más, igual con Sonia Núñez también, que ella es su paisana, y es de Guayaquil. Ella hizo conmigo el curso de Joan y ella lo aplica bastante bien en su consulta, el tema de movimiento. Yo entiendo que ella trabaja con bailarinas, entiendo que trabaja con deportistas, entonces Sonia es una fisiodeportiva que ella aplica todo esto del movimiento más en deportistas. Eso creo que ellos. Wow, qué belleza, Sara, la verdad, encantado. Muchas gracias porque nos abres un abanico de invitados muy, muy interesantes y que encantado de la vida vamos a tenerlos aquí. Así es. Bueno, Sara, yo te quiero agradecer por todo el conocimiento que impartiste, no solamente con nosotros, sino también pues con todas las personas que van a ver estos videitos, pues, ¿no? Que en su gran mayoría son estudiantes y realmente esa es la esencia, esta es la finalidad de este segmento de este Rehabilita con Pasión, que pues que otras personas, que otros oficios se empapen de temas que son muy, muy interesantes y muy importantes en el momento del abordaje con el paciente, pues, ¿no? Y pues hemos tenido un ponente, en este caso Sara, que ha sido la persona ideal como para esto. Eh, Sara, me quedaron algunas preguntas por preguntar, valga la redundancia, pues la verdad me quedó mucha curiosidad respecto a ciertos temas que trataste y no sé si de pronto podría tomarme el atrevimiento de escribirte en uno de estos días para preguntarte alguna duda que tenga por ahí, ¿te parece?
Sí, 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 claro que sí, obvio. Solo que a veces cojo el teléfono al final del día, a las Pasa nada. 8 o 9 de la noche, entonces ahí empiezo a responder todo, pero sí, o sea, con gusto igual. Yo siempre, me encanta enseñar, me encanta cambiar o aportar en algo a al oficio, entonces si en algo puedo ayudarles, no solo a ustedes, sino a los chicos que nos ven, a alguien que quiera aprender más sobre esto, encantada, porque para mí, mientras más personas sepan esto, mejor. Y nada, chicos, gracias a ustedes. Qué lindo que tengan esta iniciativa. Qué lindo que quieran aportar en algo para el oficio, porque muchas de las veces nos quejamos de la fisioterapia, decimos, es que es así, es que son así, es que no hacen así, y no hacemos nada, o sea, más allá de quejarnos de la queja. Y esto que están haciendo ustedes es bastante chévere, es bastante noble y créanme que va a tener una retribución bastante grande porque esto es el inicio de algo súper chévere y qué chévere que ustedes lo hayan iniciado, chicos, los felicito y más que nada gracias por tomarme en cuenta y por hacerle caso al Mike. No, más bien, Sara, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Entendemos que, bueno, eres una persona bastante ocupada y pues bueno, para mí, como digo, es un honor tener a personas como tú que han hecho todo el recorrido que yo espero seguir y pues están aquí hoy en día compartiendo un poquito de lo que saben. La verdad, yo en lo personal estoy muy agradecido y pues bueno, en personal siento que ha sido un muy buen episodio. Y bueno, eso sería todo por el de hoy. Muchísimas gracias a mi gente por estar aquí viendo este episodio. Espero que les haya gustado. Ya saben, pueden ir a las cuentas de Sara, seguirla. Sara, ¿cómo estás en redes? Mi cuenta profesional es FT Saracoello B y la del cónsul es Smart Movement UIO. Excelente, ya saben. Entonces, vamos a seguir todos a la cuenta de Vayan, Sara. vayan, vayan. Bueno, mi gente, con eso terminamos el de hoy. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en la próxima. Somos pasión por la afición, ideas que se mueven, voces en acción. Aquí se comparte, aquí se aprende, creciendo juntos en cada conversación. Movimiento, mente y corazón, tres voces, una misma misión. Si la afición se vive con pasión, este es tu espacio, bienvenido al